Sebastián Rodríguez, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a tener una plática, una conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda, Ángel, amigo? La verdad que para mí es un placer estar hoy día en tu podcast, en tus conversaciones. Nada, un poco nervioso porque justamente es la primera vez que tengo así una entrevista, una charla, como te comentaba al principio, con alguien del exterior, justamente de México, Ujú. y ese nerviosismo creo que por ahí juega en contra, pero estoy bastante tranquilo y contento por estar hoy día acá. No, hermano, en verdad, nuevamente gracias a ti por aceptar la charla, la conversación. Particularmente en conversaciones he tenido, sí, invitados distintos a México, pero sí he tenido en gran mayoría de Argentina, ¿no? De Argentina también. Entonces, es algo bien Al curioso Mati. como es a Mati también, sí, 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 claro, también he tenido a Mati, no sé si por ahí ubicas a este entrenador igual muy conocido, Leandro Carboné. No, pero creo que me saltó un reel Ujú, tuyo ujú. y vi una partecita, pero no lo tengo, no lo conozco. Ah, ok. El buen Leandro, Mateo también, que son Mirá, todos estos creadores que son de comunidad Leaf, que es al final de cuentas un poquito más orientado a ciencias del ejercicio, ¿no? O sea, al final igual tenemos esta visión de culturismo en sí, pero pues ya sabes, a mí me gusta de repente navegar y traer invitados que digo, bueno, pues vamos a conversar con ellos. Y la verdad, eso es lo hermoso de tu podcast, amigo. La verdad que eso es que por ahí te encontrás puro culturismo, después te vas más tirado a ciencia, etcétera, y eso es lo que creo que le da el toque muy particular a tu contenido, a tu podcast, y es hermoso porque se aprende muchísimo. gracias, hermano, gracias, muchas, muchas gracias. Y sí, curiosamente, porque creo que existe esta mentalidad, yo me atrevería a decir, o esta forma de abordar distintas situaciones en tu vida, en tu día a día, obviamente viéndolo desde un culturismo un poquito más entendido, ¿no? Que creo que es un barco en el que estás tú, en el que estás Mati, en el que considero que en México cada vez se empieza a abordar más. Espero que también por la escena por allá en Argentina respecto al culturismo que ha prevalecido más tiempo por allá, ahora se empiece como, oye, vamos a voltear a ver qué prácticas están haciendo, vamos a voltear a ver cómo se actualiza, se empieza a actualizar el medio, que obviamente creo que existe mucha inspiración en países pues anglosajones, en países europeos, que creo que al final es como esta nacimiento, por así decirlo, o más bien dicho, dar a conocer esta otra forma, ¿no? De hacer culturismo y que particularmente yo creo, no sé cómo lo hayas vivido tú, Sebas, pero pues la parte de redes sociales, la parte de pandemia, la parte de repente de darnos cuenta que existen plataformas en las cuales podemos abordar, podemos educarnos, digo, no yéndonos muy lejos a YouTube, ¿no? De repente culturistas subiendo sus días, subiendo cómo comen, subiendo cómo entrenan, siendo un poquito más claros con ello y tratando de ser, mejor dicho, la palabra transparentes, ¿no? Con lo que están haciendo en su día a día y dándonos cuenta como, oye, de repente esto empieza a tener un poquito más de sentido. Supongo que así fue igual para ti, o sea, de empezar a escarbar como un poquito más, oye, ¿y esto por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Todo lo demás. Y creo que tener esta, por así decirlo, no sé cómo tú lo veas, hermano, cómo te haya pasado en tu día a día, pero esta flexibilidad a lo que de repente encontramos que al inicio tal vez pueda ir un poquito en contra de lo que comúnmente ya tenemos entendido, ¿no? De repente cosas disruptivas para nosotros y tener como que esa flexibilidad que al menos yo trato de promover, de tener en gran parte de mi día a día para abordar distintas circunstancias. Digo, tal vez ahorita con culturismo podamos hacerlo de manera más específica, pero en general, ¿no? Como que muchas veces dejar a un lado esa parte más confrontativa, de decir, yo tengo la razón, así se deben de hacer las cosas y decir, órale, ¿por qué piensas eso, no? O sea, ¿en qué te basas para decir eso? Y muchas veces a mí me ha llegado a suceder que cuando empiezas en un modo más conversación, ¿no? Que yo creo que haciendo alusión mucho al nombre del podcast, no tanto de, es que yo tengo la razón, yo soy mejor, yo soy muy basado en esta parte de ciencia y lo demás, que bueno, ahí es otra cosa que no me gustaría ahorita meternos porque es un tema aparte, pero sí como darlo más como de, vamos a conversar, ¿no? Vamos a platicar de, oye, Claro. ¿por qué piensas eso? ¿En qué te basas? ¿Cómo te inspiraste en ese tipo de cosas y lo demás? Entonces, pues Sebas, haciendo hincapié ahora hacia eso, ya tomando y empezando el podcast. Platica un poquito, Sebas, ¿de dónde nace, güey? ¿Dónde nace tu interés por este culturismo más? Yo me atrevería a titularlo
más vívido, ¿no? En esta cuestión de que, por ejemplo, por ahí me sumergí y me da mucha curiosidad, güey, ¿cuántos años tienes? Porque vi que empezaste a subir videos hace un año, 2 años más o menos, 2022, 23, porque también tienes tu canal de YouTube, que también por ahí me aventé el primer videito que subiste, tu primer reel que subiste y todo eso. Entonces, hermano, ¿de dónde nace? ¿De dónde te inspiras? ¿De dónde nace tu interés hacia esta parte del culturismo? Mira, amigo, la verdad que el nacimiento por querer cambiar mi físico no nace justamente por y para el culturismo, sino que más personalmente y creo que fue cuando por ahí todos indagamos a saber cómo poder bajar de peso, cómo mejorar nuestro físico y creo que fue más que todo personal y esto todo nació en 2020, en pandemia. Creo que fue el nacimiento de muchos de nosotros con respecto a querer cambiar nuestro físico y querer mejorarlo aún más. Y obviamente no empecé teniendo por ahí lo que personas hoy día pueden llegar a tener, que pueden ser como errores o como puede ser algún video ejemplo de uno mostrando lo que capaz no deberías de hacer o no te recomienda probar, pero fue todo al revés. Hice absolutamente todo mal para poder estar hoy día donde estoy. Y, y más que todo eso, amigo, fue por empezar a querer cambiar mi físico y como todos, empezamos con capaz unos, un gimnasio donde da una clase de CrossFit y te metías, de funcional y te metías, solamente por y para bajar ese porcentaje de grasa que fue en mi caso, que después pasé a totalmente el otro lado, que seguramente lo has visto como estaba yo en lo que era 2021, 2022 y estaba bastante, bastante delgado por un malentendimiento de la nutrición, de hábitos, etcétera. Entonces, ya más tirado a lo que es el culturismo, ya más tirado a lo que es este estilo de vida que tanto predicamos, creo que los dos, fue más que todo en 2022, cuando por ahí me dio el clic de decir, ¿qué podría hacer yo para mejorar aún más mi físico? ¿Qué podría hacer yo para darle un giro 360 para mejorar, ¿me entendés? Y fue ahí donde conocí a mi primer coach, no sé si lo tenés, Gonzalo Arias, Ito. Sí, seguramente te ha mencionado Mati, que es su preparador, pero lo conocí a él y la verdad que el enfoque que me hizo ver de las cosas, que me hizo ver del entrenamiento, que me hizo ver de la nutrición, fue automáticamente para que yo me indague muchísimo más en lo que es el culturismo, porque no tenía tan esa visión de culturista, esa visión de ABC que por ahí predican tantos de ellos y que hoy día me encanta y que hoy puedo mantenerlo en el tiempo porque mi estilo de vida se amolda así. Y la verdad que fue más que todo en 2022 cuando comencé a indagar muchísimo más sobre el culturismo, sobre el estilo de vida que ambos predicamos. Y al día de hoy es un estilo de vida que yo puedo mantener tranquilamente y que me encanta hacer día tras día. Qué chingón, hermano. Y fíjate que ahí, por ejemplo, es bien interesante cómo puedes voltear a ver un poquito la evolución que has tenido del concepto, ¿no? O de lo que a veces enmarcamos como lo que es ser un culturista e inmediatamente pues poder llegar a hacer esa inferencia de cómo debería vivir un culturista, ¿no? Y yo creo que como tú mencionas tal cual, igual coincido bastante, la época pandemia, 2020, fue una situación pues muy lamentable para el mundo. Sin embargo, al final igual creo que orilló mucho a que varios de nosotros, como tú dijiste, pues de repente tal vez tuviéramos un poco más de tiempo y también me atrevería a decir que parte de a lo mejor preparadores, divulgadores, científicos, nutriólogos, coaches y lo demás que de repente a lo mejor estaban muy metidos en su práctica pudieran explotar proyectos o enfocarse en proyectos justamente para intentar hacer llegar mucho más información, para intentar justamente entrar a este pues golpe que hoy en día es redes sociales, ¿no? Que yo considero que sí, hoy en día redes sociales tienen un impacto muy diferente al que tenía en el 2019, en el 2020, ¿no? Creo que hoy en día se ha visto que tiene, vaya que es una herramienta pues no sé si me atrevería a decir la palabra necesario para cada uno de nosotros como, en este caso, como coaches, como preparadores, como nutrólogos, sino más igual como
que es una herramienta muy grande, por así decirlo, es una llave que tenemos ahí que abre muchas puertas y que bien no podrías utilizarla, pero pues es que si abre muchas puertas, por qué no la utilizarías? ¿No? Que en este caso son redes sociales. Entonces, creo que al final igual está bien interesante porque vivimos ahora en un mundo en donde... Claro que está la práctica culturista, se mantiene, tal vez desde que empezó con otras épocas de oro y lo demás, pero que hoy en día el hecho de que esté redes puede, yo me atrevería a decir, influye en el concepto de que hoy en día es un culturista, porque de repente sí podemos llegar a ver, no sé si te ha pasado, de repente un culturista debe mostrar cómo es su vida y hasta cierto punto debe cumplir con ciertos checks, ¿no? De repente en Instagram, ¿no? Oye, de repente que subir que se está pesando, ¿no? De repente de subir sus checks semanales, de repente subir que está entrenando, lo demás. O sea, como que al final de cuentas, este hecho de que exista tanto acceso a la vida de una persona por medio de redes sociales, cambia o incluso influye en la parte en la que podemos concebir lo que es ser un culturista, ¿no? Y que, por ejemplo, en tu caso, hermano, a mí me gustaría saber un poquito cómo fue esa parte que me comentabas de que, oye, ya en 2022 como que cambia un poquito ese chip cuando tienes a tu primer preparador. ¿Cuáles fueron esos primeros momentos en donde dijiste, órale, yo no pensé que fuera tan, tal vez sencillo, tal vez darte cuenta que estabas, por así decirlo, en el camino contrario al que realmente deberías estar para estar en el objetivo que tenías planteado, lo demás? Por ejemplo, ahí, ¿cómo fue esa confrontación contigo mismo? O sea, ¿qué fue lo difícil? Porque al final, no sé cómo sea la escena por allá, en Argentina, en lo que respecta pues al culturismo más, tal vez un poquito fuera de lo que nosotros consumimos como el culturismo en sí, el evidence-based, de oye, tratar de sí tener buenas prácticas, de monitorear entrenamiento, nutrición, la parte ya, por ejemplo, el culturismo, cómo es la cultura ya del culturismo tradicional, por así decirlo, ¿no? El que se ha estado haciendo durante mucho tiempo, igual me da mucha curiosidad también, porque al final, al menos aquí en México, cuando de repente empezamos a mostrar que se pueden hacer las cosas de una manera eficiente, de una manera no tan extrema, que muchas veces existe esa conexión entre culturismo, es inmediatamente prácticas extremas, deshidratación, comer muy poco durante mucho tiempo, etc., etc. Y existe como que esa confrontación, como que muchas veces el hecho de que una persona lleve tanto tiempo sumergido en esas prácticas, pues de repente, uy, puede sonar hasta violento, ¿no? Para esa persona escuchar que, pues tal vez no está haciendo la cosa o la práctica más eficiente para alcanzar su objetivo, ¿no? No sé cómo te haya pasado a ti, no sé cómo también es por allá esta parte, por así decirlo, de confrontación a la hora de mostrar como que existen tal vez mejores formas de hacer las cosas, pero en tu caso, hermano, para ti, ¿cómo fue el voltear a ver y decir, órale, creo que no estaba en este camino y creo que ahora puedo entender un poquito más por dónde va a ir esta vida culturista que tú comentabas hace un momento? Mira, Ángel, primero aclarar de que por ahí las personas que están escuchando y viéndonos, que no soy culturista, no competí todavía en culturismo natural, pero la verdad que hoy día puedo decir que llevo un estilo de vida muy, pero muy parecido al de un culturista, porque es lo que hoy día me mueve, lo que hoy día predico en redes sociales y también trato de predicar con esos clientes, atletas que tengo en mi equipo de asesorías y, y que nos entendemos muy bien, al igual que con mis amistades, con Matías, con otros chicos acá de la escena, ¿sí? Entonces, mi, mi cambio al ver el culturismo por ahí, vieja escuela, que todavía se sigue viendo mucho acá en Argentina, con prácticas, como decías ahí, un poquito más extremas, que, que obviamente todavía se ve en todos lados, todos lados creo que eso no se va a ir en lo absoluto, si bien puede ser que tome un giro bastante grande. No creo que se pueda ir del todo de la escena, así por así decirlo, del culturismo, pero acá en Argentina todavía se siguen viendo ese tipo de prácticas. Creo que la data obviamente todos los preparadores no le ha llegado, no han querido indagar y solamente están en su burbuja, por así decirlo. Y justamente Matías, él viene predicando mucho y dando mucho la nota con respecto al culturismo natural en la TAM. Después aparecen otros preparadores como Gonzalo y la verdad que para mí todo esa vuelta de rueda que le están dando a lo que es el culturismo en Argentina va a traer mucho de qué hablar.
va a traer mucho de qué hablar a futuro, no te digo de acá a 2, 3 meses, pero de acá a 1 año, 2 años, si esto se mantiene, creo que va a dar un giro 360 y, y nada, la verdad que ver el culturismo hoy día acá en Argentina, si bien no hay tantas prácticas de culturismo natural, hay más que todo lo que es culturismo con química y no se ve todavía como ese gran cambio que yo me doy vuelta y veo hacia atrás en Estados Unidos, me doy vuelta y veo hacia atrás en el Reino Unido, en México, que he visto que el tema de las competiciones de culturistas naturales se está viendo muchísimo aún más y justamente en Argentina este es el año en donde se vuelve a inaugurar la competencia de culturismo natural. La verdad que tengo el placer de ir a verlo y seguramente va a ser una experiencia muy, muy linda y me voy a llevar muchísima información desde ahí, desde el evento. Y Sebas, fíjate que igual otra cuestión ahí muy, muy interesante que compartes, que comentas, es esta unión, por así decirlo, de repente que al menos yo puedo observar, que obviamente también dejo claro que así como cada persona habla desde su punto de vista o desde su burbuja, pues al final de cuentas también nosotros hablamos desde esa misma, ¿no? Porque creo que algo que me ha pasado mucho, por ejemplo, con Jim Bratz es eso, es que de repente llegamos a un punto en el cual pues pensamos que ya existe un entendimiento de ciertas situaciones porque decimos, oye, pues ya hay información bastante clara, ya hay demostración, tal vez con atletas de ciertas, con prácticas que hacen con ciertos atletas que decimos, ok, pues creo que ya va, está bastante esclarecido que pues ese tipo de práctica extrema, por poner un ejemplo, ¿no? La parte de la deshidratación, ¿no? O sea, la parte de deshidratar a los atletas y lo demás y dejarlos con nada más ciertos mililitros de agua durante 1 o 2 días como que llega un punto en el que al menos nosotros decimos como, ok, ya sabemos que eso, pues no, o sea, no, llegamos a ese de que no es algo bien entendido, o sea, no es algo que debería de seguirse haciendo, ¿no? Pero sí es curioso voltear a ver y como tú dices, salirte un poquito de esa burbuja, voltear a ver toda la práctica que hay y decir, órale, se sigue haciendo, o sea, se sigue haciendo, sigue siendo ¿Sí? muy común, sigue siendo parte de la práctica del culturismo, pues comentémoslo como tradicional, ¿no? Por así ponerlo tal vez no desde un punto de vista de así debería de ser, ¿no? O esa es la tradición del culturismo, sino más debido a las prácticas o permanencia del mismo que ha tenido, ¿no? Que es bien curioso, Sebas, no sé cómo tú lo veas ahí, pero por ejemplo, ahorita se me vino a la mente el saber que no sé, por poner ciertos nombres, ¿no? Que ya tú sabrás los tuyos que hay tal vez en la escena en Argentina y aquí en México, pero siempre hay nombres de culturistas que rompen barreras en los países, ¿no? De repente hay un culturista que gana, gana un NPC o gana cierto tipo de eventos que te dan acceso a la carnet profesional ya en la IFBB y que al final de cuentas consiguen que su nombre empiece a sonar por todo el país desde un punto de vista competitivo culturista, ¿no? Y de repente decir, oye, tal atleta de mi país está llegando y está compitiendo en eventos internacionales, ya buscando incluso pases al Mister Olympia, ¿no? Que por lo regular, eh, algo que es muy llamativo de eso es, por ejemplo, voltear a ver y decir, es que al final la mentalidad del culturista es la misma, o sea, no, tal vez esa persona en otra época, en otro tiempo, por así decirlo, en otro espacio temporal, ¿no? Hoy hubiera sido en los 80s, hubiera sido ahorita, ¿no? En el 2024, a lo mejor, no sé, tal vez con cierto tipo de prácticas y lo demás, sí hubieran cambiado, tal vez si se hubiera asesorado mejor con otra persona, ¿no? Hubiera llegado a tal nivel, etc. Pero algo que a mí se me hace muy, muy llamativo, ya volteando a hablar específicamente de atletas, de personas que practican culturismo, eh, profesional amateur es esta mentalidad, ¿no? Esta, por así decirlo, esta forma de afrontar ciertas circunstancias en tu vida, en tu día a día, este entendimiento, ¿no? Que ojo, aquí igual yo me estoy tal vez aventurando a hablar por muchos, ¿no? Por muchos culturistas, pero al menos con los pocos que a mí me ha tocado hablar. Pues existe esta prevalencia, ¿no? Y dejando allá un poquito de, oye, es que esta práctica tal vez no es tan eficiente, o hay mejores prácticas, hay mejores formas de hacer o de llegar a cierto punto, a cierto objetivo, pero a mí me es muy llamativo esa mentalidad,
¿no? O sea, esa mentalidad que tienen, que se mantienen los culturistas, pese de nueva escuela, de vieja escuela, buenas prácticas, malas prácticas, pero esa mentalidad está, ¿no? Y eso a mí al menos se me hace muy interesante, ¿no? Como esa, por así decirlo, ese fenómeno que ocurre dentro de las personas que les llama mucho la atención el culturismo, ¿no? Por ejemplo, Sebas, para ti, igual ahorita, ¿cómo ha evolucionado esa parte de la mentalidad en el culturismo? ¿Cómo ha impactado a lo mejor en distintas situaciones de tu vida en general, ¿no? O sea, creo que al final, pues hoy ir a entrenar, tener bien establecido de que tengo que cumplir con mi entrenamiento, cumplir con mi alimentación y tener en cuenta mis objetivos, pero ya pasándolo a un lado un poquito más en general, en tu vida, en tu día a día. ¿Cómo ha repercutido la parte del culturismo en sí? ¿Sientes que ha repercutido? ¿Sientes que a lo mejor igual no ha repercutido? Eso igual me llama mucho la atención porque creo que hace un culturista una persona más completa, por así decirlo. Pero no sé, hermano, no sé si haya sido tu caso o si igual tú hayas observado este tipo de situaciones. La verdad que, como comentás ahí, Ángel, creo que la mentalidad de un culturista o la mentalidad de alguien que está muy metido en este estilo de vida se parece y muchísimo, porque creo que todos están queriendo brindar lo mejor de cada uno en varios aspectos de su vida, como comentás ahí, ya sea en el entrenamiento, nutrición o en sí el estilo de vida. Y la verdad que en mi caso, el culturismo a nivel de mentalidad creo que fue el clic más fuerte que pude recibir en mi vida, porque hizo ver en mí lo que yo en realidad puedo hacer, lo que en realidad me puedo llegar a proponer y cumplir y, y la verdad que ha repercutido más que todo para bien, porque como comentas ahí, no solamente me cierro para lo que es el entrenamiento y la nutrición, sino que lo llevo a varios aspectos de mi vida donde creo que puede aportar muy poco, pero puede aportar y ese pequeño aporte se puede ver reflejado en algo positivo y la verdad que es algo muy, muy lindo, porque cuando vos te pones más disciplinado, qué sé yo, con la universidad, con el trabajo y decís, bueno, si yo estoy cumpliendo mi entrenamiento, estoy cumpliendo mi alimentación, ¿por qué no podría no cumplir lo que es el trabajo de la universidad, el trabajo laboral, etcétera? Entonces, para mí hizo ver varios puntos en los cuales yo hoy día puedo estar muy contento y conforme a nivel de disciplina, a nivel de constancia también. Y creo que es lo que te dicen todos, que si no tenés disciplina y constancia es muy difícil que consigas lo que quieras, pero eso, a llevarlo a varios puntos de tu vida, creo que te va a potenciar muchísimo, muchísimo más como persona, no solamente como culturista. Como persona creo que te da un cambio muy, pero muy, muy grande. Ese punto que comentas, hermano, constancia y disciplina, creo que igual es bien interesante porque al final, no sé cómo te haya pasado a ti o si has tenido este tipo, pues sí, de confrontaciones, por así decirlo, con las actividades que haces en tu día a día, con las actividades que quieres o que tienes planeado hacer en un futuro, de entrar como en ese barco, por así decirlo, de constancia, ¿no? Y que al final el hecho de estar consistentemente entrenando, consistentemente tratando de comer lo mejor posible respecto a los objetivos que tengas, consistentemente, como tú lo acabas de decir, en otras áreas de tu vida en general, de repente como que se vuelve un acúmulo de mucho tiempo haciendo bien cosas, ¿no? Y eso de repente te lleva a lugares que, como tú lo dijiste, y ahorita me resonó mucho eso que comentaste, de que tal vez hace algunos años tú no te verías, ¿no? O no pudieras decir que fueras capaz de hacer lo que hoy en día estás haciendo, ¿no? O tal vez en algún punto dentro de tu cabeza sería como de, ok, eso tal vez para mí no es para mí, o tal vez es muy imposible de llegar a ello, ¿no? Pero al final, y coincido también en cierta manera con lo que comentas de esta parte de tu vida y culturismo, que como llevar ese tipo de acción, ese tipo repito, de forma de confrontar las cosas en tu vida, en tu día a día, pues es algo que te llena, ¿no? Que te repleta y que al final te hace, pues, estar o ser una persona mucho más, por así decirlo,
Pues sí, con mucho más vida, ¿no? Alguna vez subí por ahí un video que comentaba al respecto y el culturismo te hace mejor persona, ¿no? Dejándolo un poquito, no tanto desde esta perspectiva de decir, ah, no, pues es que me veo mejor, ¿no? Estéticamente hablando, ¿no? Desde la perspectiva estética, sino más bien que un culturista que está vigilando, que está llevando su alimentación, lo demás, que realmente trata de ser constante, disciplinado, trata de estar aprendiendo, pues al menos yo lo veo así, creo que sí es bastante probable que empiece a mejorar ciertas otras áreas de su vida, ¿no? Y que al mejorar esas otras áreas de su vida, pues va a empezar a, por así decirlo, conectar la manera de poder vivir de esta manera. Y ahí es donde entra este switch. No sé si al menos así te ha pasado a ti como lo has vivido, de decir, ok, entonces esta es la vida culturista, por así decirlo, ¿no? Exactamente, amigo, sí. Y me queda también muy presente lo que dijiste en un episodio, creo que fue el primero, que subiste hablando solo hace muy poquito tiempo. Ujú. Comentaste una palabra que me quedó muy presente en la cabeza de el estilo de vida que llevamos y cómo estamos siempre monitoreando nuestra vida. Cómo el culturismo por ahí te lleva a monitorear ciertas partes de tu vida, que en este caso el entrenamiento, la nutrición, el seguimiento, etcétera, pero cómo después vos vas viéndote a nivel externo, cómo poco a poco vas controlando un poquito más tu vida, cómo poco a poco vas eligiendo ese entorno que vos querés, cómo poco a poco vos vas eh, haciendo pequeñas modificaciones en tu vida para mejorar lo que es todo en sí tu entorno, todo el control de tu vida y como comentás ahí, estar muchísimo mejor a nivel personal, a nivel de estado emocional, etcétera. Y creo que eso que comentaste en tu podcast me quedó muy presente del el estar monitoreando constantemente tu vida, cómo el culturismo te lleva a por ahí, si obviamente lo vemos desde esta manera, desde este estilo de vida un poquito más, no sé si llamarlo flexible, Ujú, pero no tan competitivo, cómo ujú. eso lleva a monitorear en sí tu vida y por ahí mejorar en ciertos aspectos que capaz no tenías tan controlados en tu día a día, por así decirlo. Totalmente, totalmente, hermano. Y creo que igual ahí, por ejemplo, tal vez desde un punto de vista muy externo, pudiera verse un poquito, pues, obsesivo, ¿no? De, oye, ¿cómo estás controlando tu vida? Va a estar controlando, por ejemplo, ¿no? Los pasos que das, tus horas de sueño, etc. Pero, sin embargo, creo que si tú lo tienes bien entendido, cuando hablamos de este monitoreo de vida, no me refiero específicamente a estar viendo como de revisando de dormí 5 horas, ¿no? Dormí 6, o sea, sino más como de empezar a entender que tienes que dormir bien. O sea, eso es un Claro. hecho. O sea, tienes que estar consciente de que tienes que descansar lo suficiente. Tienes que estar consciente de cuánto estás comiendo también y tienes que estar consciente de cuánto estás entrenando. No tanto desde un punto de vista de ponerlo en lupa todos los días, sino más bien de entender que esa manera de abordar cierto tipo de abordar tu vida en general, mejor dicho, es lo que te va a orillar en cierta medida a poder ver, como tú lo mencionaste muy bien, esos huecos, ¿no? Esos huecos que obviamente, al tú tener un poquito más esclarecido el campo y decir, oye, de repente estoy haciendo bien las cosas acá y de repente tal vez estoy descansando lo suficiente, estoy comiendo bien, ok, pero ¿qué está pasando en las otras esferas de tu vida, ¿no? Y que al final, al menos, no sé cómo tú lo veas ahí, hermano, infiero que has de coincidir bastante con este punto de vista, que por supuesto que tienen cierto impacto en lo que quieres lograr, ¿no? O en lo que estás poniendo el empeño a tu objetivo en ese momento, ¿no? Oye, si las demás cosas están bien y de repente hay algo que no está bien, es mucho más fácil darte cuenta una vez que tú tienes esclarecido ciertas formas de comportarte o de hacer las cosas en tu vida y en tu día a día. Y que es un reto, ¿no? O sea, al menos no sé cómo sea para ti, hermano, o sea, por ejemplo, llevarlo, porque al final, pues claro, ¿no? O sea, lo podemos hablar desde este punto de vista de, oye, pues come bien, oye, pues entrena, oye, pues vigila tu sueño, tu descanso, etc. Pero pues ya, llevarlo a la práctica, siempre lo digo así, no durante una semana, dos, sino llevarlo durante medio año, después un año, después dos, tres, y ya hablando de culturistas naturales, 10, 15, 20 años, ¿no? Ahí es donde está el reto de poder estar implementando o viendo, tratando, por así decirlo, de encontrar este estilo, esta forma de comportarte, este tipo de señales, por así decirlo, que puedes captar o puedes tener un poquito más de finura en detectarlo a medida que te vuelves más experto en este monitoreo, por así decirlo, de tu vida. Pero para ti, hermano, por ejemplo, ahí, ¿cuáles son los retos que ha representado el decir, ok,
voy a vigilar mi alimentación, ok, voy a vigilar mi entrenamiento, voy a vigilar mi descanso. ¿Cuáles son los principales retos que te encontraste a la hora de empezar a implementar este cambio de switch, por así decirlo, en tu día a día? Y la verdad que el primer reto que tuve que afrontar es el hecho de que me guste esto, de que en verdad yo esté eligiendo esto porque quiero que sea a largo plazo, quiero por ahí llevarlo muchísimo más a largo plazo para no solamente estar monitoreando lo que es mi entrenamiento y mi nutrición, para poder, como venimos comentando, mejorar lo que es por ahí la calidad del sueño, por ahí nuestro entorno a nivel social, que creo que es algo muy, muy importante y cómo uno se va dando cuenta, ¿no? De cómo controlando esos pequeños aspectos va ganando retos y va atreviéndose a esos retos, porque la vida en sí te da retos y eso se va ejecutando con el pasar de la misma, pero el hecho de vos ponerte y decir, bueno, si yo tengo estas personas, que si bien no me aportan lo que yo verdaderamente quiero, pero capaz son necesarias para mí como para desconectar un poco, el reto que yo tengo es sí brindarle tiempo, pero menor tiempo para que no me repercuta en ciertos aspectos de mi vida que yo sí quiero mejorar. Entonces, creo que uno de los primeros retos que yo me puse fue el saber que yo tengo que hacer ciertas cosas en mi día para poder avanzar en lo personal, en lo que es, por así decirlo, este emprendimiento que tenemos nosotros del coaching online, de por ahí ser mejores personas, que por ahí vos te vas a algo más externo, qué sé yo, una amistad tuya que no tenga tus mismas ambiciones al día de mañana y cómo esa persona por ahí no le da tanta importancia a los hábitos, no le da tanta importancia al estar monitoreando su vida y no tiene esos retos que hoy día nosotros nos ponemos. Y mucha gente seguramente se estará preguntando entonces, ¿por qué te lo pones? Porque yo en realidad sí quiero mejorar esos aspectos de mi vida que estoy viendo flojo o que estoy eh, viendo que verdaderamente tengo que ponerme ese reto de mejorarlo, ese reto de poder ser mejor persona, mejor culturista, mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo, etcétera. Entonces, creo que el primer reto o que uno se puede llegar a dar cuenta es el hecho de mejorar ciertos aspectos de su vida y no solamente pequeños, como puede ser el entrenamiento y la nutrición. Qué chingón, Para mí hermano. eso es algo muy, muy grande. Y me gusta mucho cómo lo articulaste, porque al final es llevar esta práctica culturista, pues oye, tienes tu contexto, tienes al final de cuentas un contexto que te ayuda mucho a poder cumplir de una manera bastante sencilla, obviamente entre sus respectivas comillas, la parte de nutrición y entrenamiento. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezas pues a vivir tal cual, ¿no? A mí me llama mucho la atención, hermano, por ejemplo, en este caso, esta mentalidad o esta forma de ver un culturismo más integral, ¿no? Que al menos así lo puedo yo percibir como me lo estás conversando. ¿Cuándo se da? O sea, ¿cuándo te das cuenta de empezar a decir una forma en la cual yo trato de poner como esa balanza o ese entendimiento es hacer cosas o tener en cuenta que hay cosas que son valiosas por sí mismas, aunque no te den algo, ¿no? Estamos muy acostumbrados, creo que pues yo estoy entrenando con tanto volumen de entrenamiento porque quiero específicamente que este grupo muscular, que a lo mejor tengo retrasado, se empate con los otros, ¿no? O quiero que resalte para que me vea mejor en esta pose, etc., ¿no? Estamos muy acostumbrados, creo que desde esta parte culturista de hacer cosas para que nos entreguen, ¿no? Oye, comer más para aumentar masa muscular o para tener un monitoreo más del aumento que voy teniendo en mi peso corporal, ¿no? Seguimiento, lo mismo en la pérdida de grasa, pero de repente hacer cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Algo que yo disfruto mucho es por decir así, es platicar con mi mamá, ¿no? O sea, son cosas que no te van a dar algo, por así decirlo cuantificable de, te van a dar tanto en progreso, ¿no? Por poniendo un ejemplo burdo en el gimnasio, ¿no? O tratando como de traer esa mentalidad, ¿no? Pero
son valiosas en sí mismas, ¿no? O sea, son valiosas por así, por lo que son, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo o ese abordaje más integral del culturismo, ¿en cuándo lo empezaste a notar, güey? ¿Cómo lo empezaste a notar? ¿Y cómo lo empezaste a integrar? Que ese es el otro reto, el decirme, ok, ya me di cuenta que esto tengo que hacer, esto es valioso para mí, esto también es valioso para mí. Sin embargo, tal vez ya me encapsulé mucho, digo, no estoy diciendo que sea tu caso, pero a lo mejor ya me encapsulé mucho en esta parte de nutrición y entrenamiento. Ok, ¿cómo me empiezo a desencapsular, por así decirlo, Mm. y no perder mi noción, mi enfoque sobre nutrición y entrenamiento, pero sí entender qué es valioso para mí, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones valiosas de mi vida, de mi día a día? Sí, amigo, justo ahí que mencionaste el ejemplo de tu mamá, creo que el aprender a no recibir ese valor cuantificable, por así decirlo, como lo acabas de nombrar, es muy difícil. Es muy, pero muy difícil para muchas personas el hecho de no estar recibiendo algo constantemente como, mira, te ganaste esto por estar hablando con tu mamá. No, es muy difícil llevar eso a la práctica y creo que cuando uno verdaderamente aprende a anotar esa ganancia, aunque no se gane nada, pero anotar esos momentos hermosos que justamente que vivís con tu madre y aunque sea desconectar, que te lleve a otros pensamientos, que te hable de otra cosa y que no sea solamente de entrenamiento o nutrición, creo que eso es algo que se aprende, pero obviamente que cuesta muchísimo y que cuando uno le empieza a dar muchísimo hincapié a un solo aspecto de su vida, como puede ser el culturismo, el entrenamiento, la nutrición, por ahí no puede llegar a otra, a otra parte de su vida de disfrute, a otra parte de su vida de decir, estoy conversando con mi mamá y puedo disfrutarlo o puedo hasta sacarle eh, progreso, pero por así decirlo, de manera absurda, a la charla con mi mamá, que es solamente desconectar un rato y ver eso como progreso, el hecho de desconectar un rato, creo que es otro aspecto que por ahí no tenemos tan presente pero que con el tiempo se puede multiplicar por 1000 porque, como yo siempre nombro, trato de tener ese equilibrio en mi día a día, porque como vas a ver, me la paso acá en frente de la computadora y creo que el 80% de mi día me la paso acá y por ahí tener ese fin de semana o ese domingo o ese martes o ese lunes o cualquier día con alguien que te haga salir de esa burbuja que estás constantemente te va a alegrar el día. Y eso es algo que yo aprendí mucho, que me costó demasiado el hecho de salir de esa burbuja, el hecho de hacer otras cosas que no tengan que ver con mi trabajo, que no tengan que ver con un cambio físico, que no tengan que ver con nutrición, etcétera. Y es algo muy, muy grande, es un reto muy, muy grande el hecho de aprender a salir de la burbuja, como estamos mencionando, y que, mira, si te digo cuándo fue que me hizo el switch ese de aprender a disfrutar lo que es cosas externas a lo que estamos acostumbrados, fue más que todo en 2022, cuando yo empecé a indagar muchísimo más esta manera integral de ver las cosas, esta manera más flexible de ver las cosas, y que me costó muchísimo, muchísimo, amigo, porque en 2020 yo me encerré en mi casa y no salía de mi habitación porque estaba obsesionado con verme más delgado, con verme los cuadraditos, los ravioles, como le decimos acá en Argentina y me la pasaba haciendo ejercicio. Si venía mi familia, justamente en pandemia, no venía casi nadie, pero ya cuando se empezaron a abrir esas brechas de tiempo para salir de casa, por ahí venía mi familia, compartía algo y listo, me encerraba en mi pieza y tenía esa obsesión, obviamente le vamos a decir obsesión de verme mejor, de no pensar nada más que en mí y que mi cambio físico y mi ejercicio y mi alimentación cuando iba abajo a comer y es algo que cuesta y muchísimo, que hoy día no se lo deseo a nadie, porque el prohibirte de disfrutar cosas externas al culturismo, al entrenamiento, a la nutrición, es como ponerte solamente la soga en el cuello y estar ahorcándote poco a poco y dejándote sin aire y no poder estar disfrutando de cosas externas que sabemos que nos hacen bien que el hecho
de empezar a disfrutar esas cosas, va a hacer que tu día a día fluya más, va a hacer que tu día a día vaya muchísimo más feliz, por así decirlo, muchísimo más fluido y puedas conseguir un bienestar general, creo que inigualable, porque vas a estar haciendo cosas que verdaderamente disfrutas en tu día a día. Y también hay, hermano, para agregar un poquito a lo que comentas, creo que igual va mucho de la mano de, o al menos en esta visión, por así decirlo, que yo creo que igual tienes bien enriquecida respecto a los resultados, por ejemplo, en el culturismo natural de pues oye, tiempo hay, ¿no? Y creo que al final de cuentas es muy difícil poner, no sé, la bandera aquí y decir, este es mi físico objetivo, ¿no? Así debo de estar y llegar. Creo que a medida que avanzas o a medida que empiezas a ver resultados en ti, cada vez esa vara la mueves acá y luego acá y la subes y la elevas y la elevas y la elevas y entras en un continuo que creo que es gran parte o lo que hasta cierto punto tiene de atractivo el culturismo, que es siempre puedes mejorar, ¿no? Pero ese siempre puedes mejorar, no es el mismo de cuando, por ejemplo, inicias, porque a lo mejor cuando inicias, por poner números arbitrarios, puedes mejorar 10. Pero a medida que te haces más, empiezas a entrenar más, empiezas a comer mejor, empiezas a acumular, por así decirlo, temporadas buenas, pues ahora tal vez nada más vas a poder mejorar un 2, ¿no? De repente un uno, ¿no? De repente ese rango de mejora se va haciendo más chico a medida que llevas más tiempo en este ámbito, ¿no? Y creo que vale la pena porque al final ahí es donde ocupamos, ¿no? Y donde al menos tratamos de promover estas prácticas, de utilizar lo que tenemos respecto a datos que han recolectado toda la academia, ¿no? Tal vez en investigadores que dedican a hacer ciencia respecto a composición corporal, en nutrición, entrenamiento, etc. Y decir, oye, pues a lo mejor no te estás perdiendo de mucho. A lo mejor pudiste mejorar lo mismo, pero te la pasaste bien tantos días, no te restringiste, no caíste tan bien, que eso es hasta cierto punto no sé si decirlo común porque no tengo datos para respaldarlo, pero en la poca experiencia que llevo en esto, creo que sí es de repente bastante común, repitiendo la palabra, de repente ver estos pensamientos o esta relación mala con la comida, ¿no? De repente estas sensaciones muy restrictivas que tienen a lo mejor atletas, que atletas hasta cierto punto, oye, pues ya estando por ahorita se me viene a la mente el ejemplo de Dani, ¿no? De, oye, un año en déficit, pues es algo bastante fuerte, es algo que no es tan sencillo de llevar. Y hasta cierto punto, no me gustaría decir que está normalizado, pero creo que el contexto es un poquito bastante favorable para que de repente puedan surgir cierto tipo de conductas o de comportamientos, pero que al final de cuentas un atleta, una persona que está en esos puntos, por supuesto que ya lo tuvo que haber previsto y por supuesto que pudo haber cultivado o tiene que haber cultivado esa parte de relación con la comida para saber cuándo lleguen esos momentos y esos instantes, ¿no? Pero trayéndolo un poquito más a un culturismo amateur, o sea, cuando una persona simple y sencillamente quiere verse bien. Creo que caer en esos comportamientos, ¿no? En esa restricción es muy duro, muy peligroso, porque al final no estamos buscando el competir o llegar a porcentajes de grasa sumamente bajos, ¿no? Si a lo mejor nada más estamos buscando vernos bien para la playa, ¿no? Y creo que ahí aún hay más flexibilidad porque al final, yo lo comento en repetidas ocasiones, el núcleo o sí, el núcleo de prácticas para buscar una buena composición corporal, ¿no? En verte más musculado, verte con un porcentaje de grasa más bajo, es el mismo núcleo para hacerlo en culturismo, ¿no? Nada más que en culturismo es a más tiempo, tal vez es en más finura respecto a o bueno, me atrevería a decir, es un poquito, conlleva un poquito más de especificidad, ¿no? De decir, oye, yo quiero tal vez sí mejorar cierta zona muscular, quiero llegar a un porcentaje de grasa, pero ya a un nivel de competencia, ok, entonces al final de cuentas, ese núcleo de prácticas es muy similar, ¿no? Pero en culturismo sí se llega a niveles o a tiempos, pues bastante fuertes, ¿no? Y que al final sí debe haber pues ese cultivo por entender o tener un poquito más de más entendido lo que es el culturismo, si lo queremos mencionar así, más integral, ¿no? Cómo llevarlo en tu día a día. Pero retomando lo que te decía, cuando lo llevas con una persona que nada más quiere verse bien y que esa persona termine con comportamientos, con conductas a lo mejor que no le van a favorecer en el largo plazo, pues es bien duro y creo que al final de cuentas eso igual es importante de traerlo aquí a la mesa y que al menos de repente podamos ver a personas con fisicazos, personas compitiendo en culturismo
y que tienen una mentalidad para afrontar su alimentación y entrenamiento bien flexible y que ellos saben perfectamente que es que la intención no es lo que estás haciendo precompetencia, que por supuesto que claro que tiene una relevancia importante tal vez en ese momento, pero sabiendo que esa relevancia la tiene meramente porque tú ya acumulaste años de trabajo, ¿no? Al final creo que igual yo creo que lo has de tener así bastante entendido, de saber que lo bueno pues es el off, o sea, durante cuánto tiempo estás entrenando, cuánto tiempo estás creciendo y al final lo que te definas, por supuesto que es duro y por supuesto que es retador, pero es un pulir y decir, ok, esto es lo que trabajé durante años, ¿no? Pero que justo esa importancia o esa relevancia de esas últimas semanas antes de competir, pues se da porque sabes que tienes trabajo acumulado detrás, ¿no? Y ver que se puede tener todas estas prácticas bastante flexibles, por así mencionarlo, en un culturista, pues da bastante también aire, por así decirlo, bastante luz para aquellas personas que única y sencillamente quieren mejorar su composición corporal, ¿no? Por ejemplo, ahí, hermano, ¿tú cómo haces, digo, ya sea con tus clientes, ¿no? O contigo mismo al inicio, de que a lo mejor quiero mejorar cierto punto de composición corporal? Antes de meterme de lleno a esta parte de culturistas, ¿cómo haces esa parte de confrontamiento, por así decirlo? Porque, repito, no creo que es interesante verlo en personas de día a día, personas que no quieren competir, que nada más quieren verse mejor, pero que hay cosas que se hacen en culturismo que, oye, una vez trayéndolas aquí a su día a día, a su vida, pueden resultarles muy interesantes y pueden resultarles muy beneficiosas para alcanzar ese punto o ese objetivo de composición que están buscando, pero también para mantenerlo en el tiempo, ¿no? Sí, mira, ahí justamente entablaste un poquito más de los hábitos y la flexibilidad. Creo que es fundamental el hecho de ir aprendiendo día tras día, porque a mí lo que me llevó a por ahí monitorear un poquito más mi alimentación y querer ver qué están haciendo otros culturistas como para mejorar su físico, ya sea el traqueo de macros, ya sea el pesar alimentos, etcétera, viene más que todo a la hora de, de aprender ya ciertas bases para decir, bueno, esto es una proteína, esto es un carbohidrato, esto es una grasa. Bien, tenemos eso. ¿Qué más puede llegar a servirme y a potenciar, obviamente, mi proceso de etapa de ganancia, etapa de pérdida? Y creo que ahí es el tener ese monitoreo más específico de ciertas cosas en tu día a día, creo que no va a llegar del día a la noche, no va a llegar desde el hecho mío, ni del hecho de decir, bueno, vos vas a traquear ahora porque esto va a ser fundamental para que consigamos el objetivo más rápido, sí, pero a la hora de vos preguntarle a un cliente, a un atleta, pero vos en realidad querés tener ese seguimiento, vos en realidad crees que vas a poder mantenerlo en el tiempo, ¿te causa algún tipo de estrés estar pesando alimentos, estar registrando en las aplicaciones los alimentos? Creo que eso es fundamental, tanto como de un preparador como de uno mismo, ser sincero y saber si va a poder mantener eso durante el tiempo. Si no le va a causar más estrés que otra cosa en su día a día. Porque hoy día está muy, muy normalizado el traqueo de macros, el traqueo de, de alimentos en ciertas aplicaciones, pero cuando te llega un hombre de 30 años que tiene una familia detrás, que tiene un trabajo, que tiene la escuela, justamente cuando me pasó en este último caso de éxito con Hermes, él llegó a mí y me dice, Seba, sabes que yo no voy a poder ser ABC como le remarqué y capaz sí voy a poder traquear lo que es mi alimento, pero lo voy a poder traquear en cocido. No voy a poder estar cumpliendo cierta alimentación los fines de semana porque mi familia me conlleva a ciertos eventos y bueno, eh, ciertas posibilidades, obviamente, a tener otro tipo de nutrición y es ahí cuando la mentalidad la mentalidad, las herramientas que debe tener un preparador, un coach, un entrenador, como quieras decirle, deben de ser amplias y deben ser las justas para poder ajustar, valga la redundancia, esas directrices a ciertas personas, porque no todas las personas van a ser igual, no vamos a comparar a alguien que tiene una familia
con un chico de 23 años que en verdad tiene la posibilidad de controlar ciertas directrices que este otro chico, ¿no? Que este otro hombre, ¿no? Y, y el hecho de ser sincero con uno mismo creo que es súper importante, porque si a mí Hermes no me decía, Seba, no vamos a poder controlar ciertas cosas en la nutrición o ciertos parámetros en mi día a día para poder llevar el proceso, yo le hubiera dicho totalmente otra cosa y capaz que generaba muchísimo estrés en la persona y no podíamos mantener toda la constancia y todo el proceso durante el tiempo que lo tuvimos para conseguir su resultado. Entonces, creo que es súper importante el ser sincero y no tener como que ese miedo a pensar de que solamente están establecidos ciertos parámetros para conseguir tu objetivo. Y eso fíjate que da mucha luz, Sebas, da mucha luz porque al final, como lo mencionas, creo que es la labor de un coach, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, yo me atrevería a decir, no, muchos colegas de repente en este ámbito de nutrición, ¿no? Nutriólogos, aquí en México, sí es común ver o quedarnos mucho con lo que te establecieron tal vez en la formación universitaria, ¿no? O tal vez, incluso también me atrevería a decir, una inspiración que tuviste, un buen nutriólogo, un buen coach, un buen preparador, y vio y te enseñó a lo mejor su forma o qué tipo de herramientas él utiliza, ¿no? E inmediatamente hacer como que esa conexión entre si él las utiliza o si así me las enseñaron es porque así debe de ser, ¿no? Pero creo que escarbar un poquito más allá y llegar a las conclusiones que tú ahorita comentaste bastante bien, de saber que, ok, tú puedes tener a 10 clientes, pero no precisamente a los 10 clientes les vas a dar la misma manera de trabajar, las mismas herramientas o le vas a dar la importancia a las mismas herramientas, ¿no? Por poner el ejemplo, se me vino a la mente, hace no mucho platiqué con Mati y me comentaba que esta última semana, bueno, estas semanas que tiene ya en prep, dejó de pesarse, ¿no? Tal vez esa situación en alguna otra persona o si alguien lo ve de fuera es cómo te vas a dejar de pesar y la tasa de pérdida y esto y el otro, pero oye, no acuérdate que es su contexto de esa persona y que lo importante es son las bases de lo que estamos haciendo, ¿no? Saber por qué estás utilizando la báscula, por qué estás traqueando los alimentos, ¿no? Cuál es la intención de traquear los alimentos? Porque traquear los alimentos en sí mismo, pues si lo vemos muy por fuera, pues es muy trivial. ¿No? ¿Por qué pesaría estos alimentos? O sea, ¿para qué intención tiene que sean 200 gramos de arroz y no 250? Que sean 100 gramos de pollo y no 150, ¿no? Creo que al final, esto extrayéndolo también de una plática que tuve con Lau, es, es que el traqueo, por ejemplo, en esos casos, en algunos casos, se ve justamente como ese puente para que una persona que a lo mejor no está acostumbrada a comer de cierta manera o tener ciertos hábitos alimenticios bien establecidos, voltee a ver cómo está comiendo, ¿no? Y a la hora de que voltee a ver cómo está comiendo, va a empezar a ver o a tener esta otra perspectiva de su alimentación. Y obviamente en el largo plazo, la intención es que, oye, ya no vamos a ocupar traquear. ¿Sabes por qué? Porque ya te das cuenta de que ya estás comiendo bien. O sea, mientras estés comiendo lo suficiente proteína, estás consumiendo suficientes frutas y vegetales, ¿no? Jugando con las grasas y con los carbohidratos de manera interesante, tienes gran parte del trabajo, ¿no? Y que creo que sí es importante, justamente ahí es donde viene también esta otra capacidad que tienen los distintos coaches, hasta personas en sí mismas, de trabajar con cierto tipo de herramientas, ¿no? Y cómo poder explotar al máximo esas herramientas para poder también traquear nosotros mismos pues el progreso, ¿no? O hacia dónde se está dirigiendo lo que estamos llevando. Creo que ahí es un trabajo bien interesante y que tiene sentido ahorita que lo platicamos tú y yo, pero que muchas veces no es común. Muchas veces es nada más se queda como que establecido de que para que tú puedas evaluar a X paciente o X progreso tienes que utilizar estas herramientas, ¿no? Pero Esta utilizarlas fórmula. para qué, de esta fórmula, ¿no? Pero ¿para qué? ¿No? Y creo que eso igual es muy bueno porque de esta manera te enriquece más tu punto de vista como coach, ¿no? Como lo ves ahí. Sí, la verdad que justamente hay que hace hincapié a lo que es el tema de por qué pesamos los alimentos, de por qué vamos a pesar 200 gramos de pollo en crudo para tener en nuestro plato. Y creo que es una hermosa herramienta también para dar vuelta y ver qué en realidad estamos comiendo y qué nos aporta esa cantidad. Y después el hecho de por ahí creo que entablar este punto muy importante, el hecho de aprender a no traquear los alimentos, creo que es algo muy, muy importante
en tu vida, porque si querés llevar esto a largo plazo y entendés muy bien cómo puede llegar a afectar una correcta nutrición a tu día, eh, ya ganaste, ya ganaste. Es muy difícil el hecho de, de, de no traquear los alimentos porque me ha pasado de llegar a un evento y no saber qué comer porque no tenía mis 200 gramos de pollo, no tenía mi tal cosa de arroz, mi porción de arroz pesada y ya estructurada, pero, pero que hoy día puedo disfrutar más que todo eso. Cuesta mucho, cuesta mucho, creo que vos, no sé si has pasado por ese, ahora preguntándote yo a vos, que si no has sufrido de algún tipo de trastorno, has sufrido algún tipo de mala conducta con esa alimentación, que creo que hoy día se ve mucho en redes sociales, etcétera, muchas personas que van comentando su proceso de cómo tienen una mala relación con su alimentación, cómo puede llegar a afectar a otras partes de su vida. Entonces, quería saber más que todo si a vos te ha afectado el tema de la alimentación en parte de tu vida, tus relaciones, etcétera. Sí, sí, se va. Sobre todo yo creo que al inicio de esta temporada, porque yo empecé a entrenar, ufole, como por ahí de los, yo creo que 14 años, 15 años más o menos, ¿no? Pero pues como en todo, o sea, de repente empecé a entrenar y pues ya sabes, prácticas no del todo buenas entrenando nada más a lo que me daba a saber. Pero ya cuando empecé a voltear la alimentación, a nutrición, todavía ni siquiera entraba a estudiar nutrición. O sea, todavía me acuerdo que iba en la prepa y ahí es donde conocí los famosos macros, ¿no? Oye, un gramo de proteínas te da 4 calorías, uno de hidratos 4 calorías y uno de lípidos 9 calorías. Entonces dije, perfecto, pues ya me puedo hacer mi plan de alimentación, pues ya alarmé, ya con esto voy a llegar lejísimos a competir. Pero como todo, obviamente al no tener un punto de vista mucho más enriquecido, como ahorita lo planteamos, de para qué pesas los alimentos o cuál es el objetivo de la nutrición en sí, cuando buscamos cambios en la composición corporal, pues es como de, ok, yo creo que estoy, o yo creo que voy a conseguir mi objetivo única y sencillamente si peso los gramos exactos que me estoy poniendo. Entonces, no eran 205 gramos, no eran 195, eran 200 cerrados, hasta que ahí se quedara en la báscula, ¿no? Porque al menos para mí, en ese momento, el éxito o así, el éxito de mi intervención o que estoy cumpliendo mi objetivo lo reflejaba yo en los números que estaban en la báscula de cocina, ¿no? O sea, yo estoy cumpliendo mi objetivo única y sencillamente sí, cumplí comida A, B y C con los gramos específicos de cada una de ellas. Si hice eso, perfecto, entonces estoy cumpliendo mi objetivo. Curiosamente, no tenía ni báscula, ni me pesaba, no traqueaba mi entrenamiento, no me daba cuenta si estaba más fuerte o no tenía establecido ningún split de entrenamiento, no, únicamente sencillamente mi objetivo era cumplir con eso. Y estás de acuerdo que al tú tener tan poco, más bien dicho, todo tu foco o todo tu esfuerzo en ese momento, ¿no? Puesto en tus comidas, ¿qué pasaba? Pues pasaba esta situación de decir, si yo pierdo una comida, si yo pierdo unos gramos, se desborona todo, ¿no? O sea, siento que ya no hice nada bien, siento que ya no tuve ningún éxito, por así decirlo, y lo peor aún, una vez que yo entraba en ese, y déjalo, Sebas, o sea, no tanto el decir, ah, bueno, pues es que sabes que hoy no comí nada y me salí completamente del plan, o sea, no, yo estoy hablando de que me pasé unos gramos, o sea, de que comí lo mismo, pero me pasé gramos, ya me pasé gramos, perfecto, entonces ya esto se arruinó. Vamos a empezar a comer lo que se me venga en mente, ¿no? En ese momento de mi vida yo ni siquiera sabía que existían los trastornos de la conducta alimentaria. Para mí todo era culturismo y tenía que cumplir con los macros. Eso era lo único que sabía de nutrición, los macronutrientes, ¿no? Entonces, pues obviamente caí en distinto tipo de conductas, muchos tropezones sobre entender qué era la alimentación, etc. La verdad, te voy a ser bien sincero, no recuerdo exactamente en qué punto dije, ok, creo que pues ya no hay tanto inconveniente con esto, puedo seguir con mi vida, pero yo creo que sí influyó bastante dos cosas. Una, que entré a la universidad y te dabas un punto de vista o entendí, por ejemplo, nutrición en distintos otros aspectos, ¿no? Pero que eso al final de cuentas, más allá de verlo como de, es que ahí cambió todo porque obtuve nuevos conocimientos, me entró mucha curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad la sumé a que esto estaba pasando. Yo entré en la universidad en el 2020, entonces pandemia arrancó, ¿no? Pandemia arrancó, entró esa curiosidad, me entré a cuestionar si sí y empecé a esta parte de investigar, 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 investigar. Y pues ya como que empecé a tener un poquito más de claridad respecto a ciertos temas, compartí videos, etc. Y pues ya, por ejemplo,
a medida que, al menos a mí, para mí sí fue un paso muy gigantesco esto, o sea, el crear los podcasts. ¿Por qué? Porque uno, conectas con las experiencias de las demás personas, pero también enriquece mucho tu punto de vista, ¿no? Entonces, tú al tener como que varias perspectivas tal vez muchas perspectivas de un mismo tema, ¿no? Y que tú mismo llegues a tu síntesis o a tu conclusión, al final te arroja bastante claridad, ¿no? Bastante claridad sobre lo que tienes que hacer y decidir, pero coincido contigo, Sebas, o sea, tal vez ahorita lo resumí o se escuchó muy de que, pues nada más se dio cuenta y se dio cuenta que no era por ahí ya. Pero no, o sea, Ujú. es No, un continuo, es una lucha, es un entendimiento. Y como lo dijiste, o sea, por ejemplo, ahorita estoy en un punto en mi vida en donde después de mucho tiempo no peso nada de lo que como, nada. Solo tengo esclarecido qué tengo que comer, mis fuentes de proteínas, juego mucho con mis carbohidratos, con mis lípidos, etc. Y de vez en cuando me peso y voy monitoreando mi tasa, en este caso que ahorita estoy en off, mi tasa de ganancia, ¿no? Entonces voy teniendo en cuenta que no me salga tanto del rango que yo ya tengo estipulado. O sea, si veo que de repente el peso empieza a subir mucho, 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 ok, entonces reduzco el ritmo en el que estoy comiendo, reduzco las calorías que estoy consumiendo, pero de una manera muy subjetiva, muy sensaciones, que muchas veces puede claro. verse como o atarse como a sensaciones subjetivo, entonces es como que, no es algo tan claro, no es algo tan exacto, pero creo, o al menos para mí, no sé cómo sea para ti, igual cómo lo hayas afrontado durante este tiempo, si igual has pasado por ese tipo de cosas, Sebas, igual me gustaría saberlo. Creo que para mí eso es lo más duro que existe, tener una sensación bien desarrollada. ¿Por qué? Porque como tú lo dijiste hace un momento, o sea, no vas a tener siempre tu cocina y tu báscula, no vas a tener siempre tus grupos de alimentos o tus comidas estandarizadas. Vas a salir, vas a tener inevitablemente que salir en tu vida, en tu día a día, y eso inevitablemente vas a tener que forjar o cultivar y afinar esas sensaciones para saber de, ok, creo que ya comí suficiente, aquí estoy bien. Tener bien desarrollada tu parte de saciedad, ¿no? Que creo que eso es igual algo que al menos ahorita estoy optando y que trato de promover, que en el off también eso es muy provechoso. O sea, trabajar mucho con tus sensaciones, darte que tienes un poquito más, por así decirlo, de rango, ¿no? Que no estás específicamente persiguiendo una tasa de pérdida, tal vez como pudiera ser una definición, sino como que tienes un poquito más de manejo, pues trabajar en ese tipo de sensaciones es muy provechoso, es muy, muy, muy provechoso, o al Mucho. menos eso es algo que yo he visto en mí, en pacientes, etc. Pero igual, Sebas, por ejemplo, en tu caso, no sé cómo haya sido pues sí, este atravesar de fijarte en otras cosas que no son inevitablemente números en la báscula de cocina, todo eso, igual, ¿cómo ha sido para ti, Sebas? Y todo un reto. Como comentamos ahí, no es solamente hablarlo acá y dejar que todo fluya y nada más. Y decir, bueno, si yo no cumplo esto, no vamos a poder cumplir con el objetivo. Pero fue todo un reto, porque justamente ahí, como mencionás, amigo, yo también estoy en off y Ujú. estoy dando como que este giro en lo que es mi mentalidad con respecto a la nutrición que me pasó en el off anterior, que yo en el off anterior solamente me ponía, tenía establecido en mi cabeza llegar a X cantidad de kilos. Y como lo Ok. comentaba con Mati en el podcast que justamente tengo y la primera charla fue con él, el hecho de Ujú. solamente de centrarme en la báscula y llegar a X peso. Y como Mati me lo aclaró y como coincido con él, obviamente que si comes y comes y comes y subís de peso y buscas esa progresión solamente en kilos, vas a verla reflejada en la balanza porque también vas a estar ganando líquido, vas a estar ganando grasa y, Claro. y tener esa mentalidad de sacar X tonelaje total que tenés que dar al final de la semana, creo que te da otra visión de la nutrición, otra visión del proceso de la ganancia de músculo, que justamente, como sabemos, cuesta mucho ganar músculo. No es que porque vas a subir 1 kilo a la semana, ese kilo de peso en la balanza se va a ver reflejado como músculo. Y creo que ese es el primer punto que voy a remarcar, de que yo también estoy transicionando este off, pero transicionando este off muchísimo más tranquilo, muchísimo, pero muchísimo más tranquilo, cosa que me pasó el año pasado de que si yo no tenía mis gramos de pollo y de arroz en tal comida, no iba a poder subir de peso. Y creo que más que todo que es por eso, porque yo tenía establecido llegar a un rango de peso o llegar a un peso objetivo y que no llegue a esos kilos totales me iba a frustrar
y no iba a haber progreso en el gimnasio, etcétera. Y hoy día puedo estar muchísimo más tranquilo, elegir alimentos que me gustan, tener eventos en los cuales me siento cómodo y puedo compartir a gusto. Y llega al final de la semana y si la balanza va para abajo o para arriba, me da totalmente igual. Si, si por ahí, obviamente, el progreso no se ve tan en picada, no tengo que preocuparme porque al mantener esa mentalidad dentro de la sala de gimnasio de buscar el progreso constante, creo que ya es un arma muy poderosa para que vos puedas ver reflejado, aunque sea una repetición más o aunque sea media parcial más, ahí luchándola hasta la muerte, pero, pero ahora dando hincapié a lo que es el tema de esa tranquilidad, de, de por ahí no estar prestándole tanta atención a la báscula y sabiendo de que la nutrición, las kilocalorías, los macros, todo es un rango. Todo es un Claro. rango y no solamente va a ser A, B, C, porque no funciona así el cuerpo. No funciona así nuestro metabolismo, nuestro organismo y obviamente va a haber que establecer ese rango para no empezar a estresarnos de más, Claro. empezar a ver si yo no me quedo en 2.600 kilocalorías, no voy a ver progreso en el gimnasio y creo que tener ese entendimiento hoy día en el entrenamiento y en la nutrición es muy difícil de conseguir, pero que obviamente se puede y que yo con mis clientes los voy predicando siempre y les estoy tratando de inculcar, porque el día de mañana yo sé que no van a estar conmigo y yo prefiero de que se vayan de mi servicio y se hayan llevado información de valor y puedan mantenerlo en el largo plazo, ¿no? En su estilo de vida, que creo que doy mucho hincapié en lo que es esta parte del proceso de un cambio físico. Qué chingón se me ahorita igual se me vino a la mente de que muchas veces el preocuparte por cumplir exactamente cierto número de calorías probablemente puede ser más perjudicial que bueno, ¿no? O sea, puede ser más, mejor dicho, más perjudicial que benéfico, porque el estrés que influye, el de estar diciendo, chin, ya comí 10 15 gramos más de arroz, cuando probablemente a nivel fisiológico, a nivel metabólico, tal cual esa ingesta energética extra, pues tal vez no va a ser una diferencia importante o interesante, pero obviamente a nivel mental, a nivel psicológico, esa presión de imponerte que debes de cumplir con un número exacto, ¿no? Pues puede llegar a ser más perjudicial por el hecho del simple y sencillo estrés que maneja, ¿no? El estrés, Claro, el hecho de que te sientas estresado y cómo muchas veces ese comportamiento o esa situación de estrés puede perjudicar tal vez en otras cosas de tu vida o de tu día a día y que al final puede resultar, repito, más perjudicial que benéfico, ¿no? Y justamente esta parte otra de rangos, pues como que da un poquito de soltura, ¿no? A decir, oye, tampoco se trata como de haz lo que sea, ¿no? Pero sí de establecer y decir, sabes que vamos a estar trabajando en esta zona, ¿no? Ya sea a nivel nutrición, a nivel entrenamiento, vamos a estar en esta zona. Y ahí es donde se vuelve muchísimo más interesante y muchísimo más flexible y llevadero. Sobre todo creo que es la palabra más importante de poder hacerlo en tu día a día. Y entonces ahí es donde empiezas a voltear a ver que no es tan imposible como a lo mejor pensabas que era, porque a lo mejor la imposibilidad venía directamente de que tú pensabas que todo era exacto día con día, día con día. Pero te das cuenta de que te mueves en rangos, el objetivo o el objetivo que te estás planteando está llegando, ¿no? Y deja que tú que esté llegando, lo estás disfrutando. Y ahí es donde de repente puedes tener esta concepción de un culturismo más longevo, más llevadero, más holístico, yo. como muchas veces se puede llegar a concebir, ¿no? Y creo que eso es algo muy, 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 muy interesante de ver, ¿no? Pero Sebas, igual algo que quería preguntarte, hermano, creo que nos fuimos de lleno hablando de, del puro culturismo. Quería preguntarte también, por ejemplo, de tus videos de YouTube, o sea, porque me ha aventado algunos, me llama mucho la atención, comparto un poquito contigo por esta parte, por ejemplo, que te quería preguntar cómo es para ti grabar la sesión, porque al final, pues yo lo he llegado a intentar, ¿no? Nunca he grabado bueno, creo que sí una vez grabé de mis primeros videos, creo que un blog, pero era cuando iba iniciando y nada más eran como tomas medio lejanitas, por ahí como celular medio oculto, ya sabes, ¿no? Pero pues últimamente luego lo que ando haciendo es pues siempre subo mis entrenamientos o trato de regularmente cumplir con la parte de subir mis entrenamientos a las historias y lo demás. Pero también algo que implemento mucho es empezar a platicar un poquito, ¿no? De, voy a hacer este ejercicio y llevarlo acá. Pero para mí es algo muy retador, o sea, porque empieza, al final de cuentas, muchas veces, para muchas personas es incómodo a veces grabarse, ¿no?
Para mí, pues ya no tanto, porque ya es algo que he hecho durante bastante tiempo, entonces puedo llegar, grabarme, poner mi tripié, etc. Y no es algo que me incomode. Pero grabar o ya hablar, pues, sabiendo que no hay nadie a mi alrededor y estoy hablándole a la cámara, como que de repente es un poquito raro para mí. O empiezo a conectarlo mucho con la sensación que tenía cuando me empecé a grabar por primera vez en el gimnasio. A esa sensación me refiero. Pero tú, por ejemplo, mucha curiosidad, Sebas, porque por la forma en la que grabas me doy cuenta que sí lo haces bastante intencionado, ¿no? O sea, de que sí lo Mm. pones bien que se vea porque yo quiero verme de esta manera, yo quiero igual estar hablando, lo demás. ¿Cómo es ese proceso? A mí me llama mucho la atención, Sebas, ¿cómo haces ese proceso? ¿Cuáles son las formas en las que manejas, grabas, lo demás? ¿Cómo lo llevas? O sea, por mera curiosidad me da mucho interés, por ejemplo, cuando haces esa parte de estar grabándote en el gimnasio, los blogs que has subido, todo eso, mi buen Sebas, por ejemplo, ahí cómo lo llevas, cómo lo haces, cómo es tu proceso para hacer eso. Mira, amigos, la verdad que, como decís, ahí cuesta y muchísimo. Yo cuando grabé el primer video de YouTube que me dijiste ahora que lo viste, me da mucha vergüenza porque creo que hoy día no manejo esa misma confianza conmigo mismo, esa confianza al hablarle a la cámara, pero es cuestión de hacerlo, es cuestión de animarse, es cuestión de por ahí dejar de que todo te importe un carajo, por así decirlo, y discúlpame la palabra, pero, pero el hecho de decir, si yo hago este tipo de contenido, si yo quiero transmitir algo, yo tengo que ser real, yo tengo que ser eh, Claro. la verdadera persona que soy siempre. Y voy a decir las palabras que me salgan en ese momento, porque por ahí algo que remarco mucho yo, cuando personas me dicen, ¿y cómo haces para hablar a la cámara sin tener vergüenza, que esto, que lo otro? Y es no fingir ser una persona que no sos. Ujú, Es no fingir ser una persona que no sos, porque creo que ahí ponerte frente a la cámara y decir, bueno, si yo soy Sebastián Rodríguez, el entrenador, te voy a hablar de por qué el músculo funciona así, que esto, que lo otro, y como vas a ver vos en mi contenido es muchísimo más dinámico, es muchísimo más entendible y con palabras propias, no es tan basado en ciencia, no es tan ujú, técnico, por así decirlo, aunque me gusta por ahí brindar ciertos consejos que tienen que ver con respecto a un poquito más técnico, pero creo que hoy día la comunicación en redes sociales y la comunicación en los videos que trato de hacer es más simple, es muchísimo más eh, por así decirlo, realista, ok, porque por ahí en mis comienzos trataba de ser una persona que no era. Trataba de ser una persona que, que quería aparentar más de lo que verdaderamente era. Entonces, creo que eso es fundamental como para vos animarte muchísimo más a hablarle a una cámara, el ser vos mismo. Yo justamente he visto a muchos influencers que han comentado esto de ser vos mismo frente a una cámara. Porque si bien obviamente no vas a ser la misma persona que en persona, que en cámara, pero trata de transmitir esa confianza y esa seguridad a lo que estás diciendo. claro. Porque si no vas a, vas a verte en una conversación así como estamos los dos y vas a querer fingir otra cosa o vas a querer decir cosas que capaz no, no son verdad, ¿me entendés? Claro. Entonces, creo que el tema de la confianza y el tema de, de que todo te importa un carajo, amigo, cuando vos grabes esos videos es súper importante porque vos sabés que están las personas ahí. Vos sabés que las Claro. personas te van a mirar. Vos Sí, sí, sabés sí. que por ahí vas a recibir una crítica o vas a recibir el típico dicho de que viene a hacer acá al gimnasio. Yo vengo al gimnasio acá a entrenar, a levantar pesas, y este que me viene a hablar acá. Pero el darte cuenta de que vos querés aspirar a ser una persona que quiere comunicar, que quiere educar, por así decirlo, te tiene que llevar al hecho de eso, de que no te tiene que importar lo que digan las personas que están a tu alrededor. Claro. Creo que eso es algo fundamental que hizo el switch en mí y, y de ser seguro también con lo que voy a decir, porque no te voy a poner a hablar algo de fisiología que sé que por ahí no estoy tan indagado en el tema, pero
sé que te puedo hablar de cómo exprimir una serie a altas repeticiones, cómo poder controlar tus emociones en el entrenamiento, etcétera, que me va a salir muchísimo más fluido y se va a poder entender muy bien a la hora de llegarle a las personas. Entonces, capaz que eso de fisiología lo dejamos para poder estudiarlo un poquito más y después comunicarlo, pero obviamente comunicar algo que te salga del corazón, algo que tengas ahí para decir y que verdaderamente sea lo que querés decir. Qué chingón, qué chingón. Y te juro, Sebas, que cuando vi el video o cuando vi cómo te grababas así, dije, ah, le vale madres. Se nota, o sea, te tiene que valer madres. O sea, si no te vale madres, es difícil poder sacar ese tipo de, pues sí, de formatos, ¿no? Porque al final, pues puedes poner, repito, yo tengo ahí uno mío, güey, que fue el primerito, de los primeritos que subí, y sí, o sea, se ve como la cámara está medio oculta, como que, o sea, no está bien grabado en ese formato, ¿no? Cuando de repente pues ¿sabes qué? Lo voy a poner, lo voy a plantar y me voy a empezar a grabar, ¿no? Que al final creo que hay muchas cosas muy interesantes, o sea, dentro de una propia sesión de entrenamiento, ¿no? Que a lo mejor no son tan comunes de ver, que a lo mejor no están, está un poquito fuera de lo que muchas veces pudiera llegar a ser el común denominador de búsquedas, como de, rutina para reventar el pecho, rutina para cambiar tu pectoral o para hacerlo crecer, sino más es como de, oye, vamos a entender cómo funciona una serie lo suficientemente cercana al fallo, ¿no? Y oye, esos retos, ese tipo, por así decirlo, ver otra envoltura del entrenamiento, pues es creo que muy interesante y justamente tratamos de, o al menos igual creo que tú lo promueves desde ese lado y trato de promoverlo cada quien con sus distintos medios, de entender que sí es importante tener o cumplir con ciertos rangos, ¿no? O con ciertos protocolos de entrenamiento cuando estás buscando un objetivo en específico, pero que no hay que olvidar que estos protocolos están basados en las bases, valga la redundancia, ¿no? O sea, de nada funciona si no entrenas fuerte, de nada funciona si no modificas o si no puedes concebir cómo el músculo está realmente percibiendo, ¿no? Esa tensión dentro de las fibras musculares y la forma de hacerlo, pues es entrenando duro, es entrenando cercano al fallo, pero llegar a eso igual es difícil, no es tan sencillo de Sí, ver y sí. no es tan sencillo de lograr, ¿no? De nada más, pues voy a hacerlo hasta que me cueste. Es un poquito más complejo que eso, ¿no? Es un poquito más Sí, complejo que sí, eso. sí, 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 la verdad que se ve mucho en mis clientes y seguramente vos te pasa igual de que por ahí están muy acostumbrados un cliente nuevo a hacer X repeticiones, pero esa repetición no te puso ningún reto, no llegaste muy, Ujú, muy tranquilo y por ahí la gente piensa de que en verdad está entrenando intenso cuando por ahí llegamos nosotros y le pedimos, a ver, probate acá en esta máquina de extensión de cuádriceps a fallar, a que no puedas completar esa parte concéntrica del movimiento, que no puedas subir más tus piecitos hacia arriba. Y es ujú, ahí donde empieza la incomodidad y es ahí donde empieza verdaderamente, creo que el, el verdadero entrenamiento, el conocer un poquito más tus límites. Y esto justamente se lo comentaba a un chico en el gimnasio que me comentaba así que hacía CrossFit, que esto que el otro, que se estaba planificando su entrenamiento ujú, y justo estaba haciendo extensiones de cuádriceps. Y le digo, amigo, ¿alternamos una y una? Sí, me dice, perfecto y me veía sufrir, me veía matarme ahí ujú, en las extensiones de cuádriceps y me pregunta, amigo, ¿vos haces todo al fallo? O sea, ¿vos entrenás pesado y al fallo? Yo le digo, sí, pero no. En algunos ujú, ejercicios, y esto más que todo para que me entienda, en algunos ejercicios me guardo, qué sé yo, una, dos, tres repeticiones y en otras, como me ofrece menos demandas de estabilidad, me exprimo muchísimo más y sé que no voy a correr riesgo de lesionarme. Entonces, yo le digo, probate, porque yo también te estoy observando y capaz no te estás exprimiendo del todo y no estás aprovechando en sí este cierto beneficio que te da esta máquina con respecto a la estabilidad. Entonces, ujú, probate, anda y exprimí y investigá en dónde están tus límites, porque él justamente me decía que estaba haciendo sobrecarga progresiva, que justamente la semana pasada había hecho con 50 kilos, había hecho 10 repeticiones y esta semana hizo con 55 kilos esas 10 repeticiones. Pero yo lo veía y justamente con 55 podría haber seguido muchísimo más de carga, de repeticiones, ¿me entendés? Y claro. más que todo por eso mi planteamiento a la hora de exprimirte un poquito más.
andá y fallá, aunque sea en la última, fallá y fíjate en realidad si estabas entrenando intenso. Que, que, como decís, se dice muy fácil, pero cuando empieza a quemar, cuando empieza a sentir ese verdadero, eh, esa verdadera tensión en lo que es el músculo, creo que es algo que cuesta mucho experimentar y estar acostumbrado a esa sensación. Totalmente, totalmente, Sebas. Pues Sebas, ¿qué te puedo decir, hermano? Ya platicamos durante un buen rato, no quiero quitarte más de tu tiempo. La verdad disfruté muchísimo de esta plática, de esta conversación, que creo que ya por ahí habíamos estado en contacto previamente y ya te tenía en mente, por supuesto, como invitado, pero dije, ok, voy a esperarme un poquito más, voy a esperarme un poquito más. Y dije, creo que es el tiempo de... ¿Te puedo Sí, hacer sí, una pregunta, amigo? claro, claro, por supuesto, Sebas. ¿Qué te llevó a invitarme al podcast? ¿Cuál fue tu intención? O sea, Ujú. ¿qué te llevó a decir, lo voy a invitar a Sebas, que me puede llegar a comentar cómo fue su proceso, qué sé yo? No sé, esa pregunta te quería hacer. Claro, Sebas, mira, ahí te va. Esto es algo muy, muy mío, muy, no pudiera describir específicamente el método, señales, banderas, no sé, marcadores. Sin embargo, tengo, o por así decirlo, invito o por lo regular, trato de percibir cuando una persona tiene un poquito más de fondo respecto a lo que está haciendo en redes, ¿no? O sea, no tanto, por ejemplo, tal vez pudiera invitar a muchas más personas, ¿no? Pero sí trato de tener sobre todo esta percepción de, por ejemplo, contigo, yo veo esa parte de que estás ahí, o sea, estás ahí, o sea, no, no te vas, ¿no? O sea, porque de repente sí podemos ver mucho esta parte de, coach online, etc. y lo demás, pero pues sí tengo mis clientes y todo, pero subo contenido de vez en cuando, o historias casi no estoy, o como que yo me reservo mucho a trabajar con mis clientes y ya, ¿no? Pero cuando existe esta otra aportación, por así decirlo, de decir, oye, mira, voy a compartir proceso. Sé que estoy ahí, sé que estoy entrenando, sé que tengo ese gusto por entrenar que se te nota, o sea, se te nota tanto en tus posts, en tus historias, lo demás. Y yo creo que ahí es donde puede surgir una conversación interesante. Porque considero que todas las personas, esa es la premisa con la que partí el proyecto, que todas las personas tienen un fondo del por qué están subiendo cosas o divulgando cosas de nutrición y entrenamiento, más allá de un medio para conseguir clientes y tal vez sí conseguir clientes, pero más enfocado a esta parte económica, ¿no? O sea, de que más allá de a lo mejor conseguir cierto beneficio económico, yo considero que hay un motivo extra, ¿no? Que te impulsó, ya sea Hay un culturismo, ya sea... gustito, Hay un gustito, exactamente. O sea, más allá del culturismo, algunos otros tienen otro tipo de objetivos en sí, ¿no? No necesariamente culturismo, pero hay algo detrás, ¿no? Con esa premisa partí el proyecto y considero, te repito, no pudiera describirte específicamente qué cosas o cómo filtro lo demás. La verdad es que no, simplemente digo, creo que es la persona, ¿no? Y ya, ahí es donde mi invitación es y espero pues a que contesten y ese es como que por así decirlo el filtro que tengo de invitación al podcast, que la verdad pues no es nada complejo, simple y sencillamente una persona que divulga y que sea más interesante, la invito y creo que eso es parte de lo que trato de poner en el podcast y también, no sé cómo tú lo hayas percibido, pero trato de que sea algo muy tranquilo, o sea, tampoco es algo específico o una búsqueda exhaustiva para encontrar la verdad sobre cierto tema, sino más es como, oye, vamos a platicar un poquito sobre cuál es tu fondo del por qué estás haciendo actualmente lo que estás haciendo. Pero sí, Sebas, ¿qué te puedo decir, hermano? Gustote, gracias, gracias por todo tu tiempo, tu disposición. No sé si quieras anunciar, decir algo por aquí antes de cerrar este episodio, Sebas. Este es tu espacio, adelante. nada, amigo, primero que nada, muchísimas gracias por esa explicación y por la invitación. Para mí es un placer hoy día estar acá porque tener esta charla con vos y que vos hayas y tengas el proyecto con referentes de México como puede ser Dani y Fer, para mí es algo muy grande que justamente le comentaba a un amigo antes de empezar la charla contigo, me vuela la cabeza el hecho de estar hablando con vos. Aunque vos no lo creas, aunque vos no lo creas así, porque por ahí tenemos una percepción inferior a distintos aspectos de la vida, pero para mí vos sos y vas a ser un gran referente en lo que es el culturismo natural, en lo que es el estilo de vida, el coaching online, y que hoy día te tenga enfrente acá, me pone muy contento y como te dije, me vuela la cabeza porque... eh, nada,
me pongo nervioso porque justamente le comentaba a mi amigo que estaba nervioso por la charla contigo, eh, tras el fondo que tenés de todas las charlas que has hecho con Dani, con Fer, con muchísimas más personas, con Lau, con Kevin Villa, etcétera, y son para mí referentes en el ambiente, en el culturismo, en cómo trabajan con personas, cómo trabajan en sus proyectos, y, y es hermoso y más que todo agradecerte, amigo, agradecerte por esta invitación y mucho más. Me queda anunciar el tema de redes sociales, que por ahí si quieren ver a un loquito estar entrenando a una intensidad muy, muy alta y vivir las series como creo que pocos, les invito a capaz seguirme en Instagram. Como mencionó Ángela, ahí tengo el canal de YouTube que justamente tengo un proyecto bastante lindo con respecto a metas y por ahí disfrutar más que todo el canal de YouTube, es más que todo de disfrute y de mostrarme muchísimo más tranquilo a nivel de redes sociales. Sabemos que hoy, si no es en un minuto que le tirás toda la información Sí. ahí, no pasa nada. Entonces, por ahí si me quieren ver y conocer un poquito más a fondo, los invito a que se pasen por mi canal de YouTube. Y nada, ahí sería mi anuncio, amigo. Sebas, hermano, qué honor, la verdad, cada una de tus palabras, en verdad, yo considero que es recíproco. Sabemos que esto es largo plazo. Culturismo natural es largo plazo. Culturismo en sí es largo plazo, pero natural específicamente tal vez aún más largo plazo, ¿no? Aún más. Entonces no tengo ni la menor duda de que durante los siguientes años tú igual vas a causar un ruido bien interesante por allá en Argentina. Por algo estamos hablando de en México y en Argentina ahorita, por algo nos conocimos, por estos medios digitales, por así decirlo. Entonces, Sebas, es recíproco, hermano, en verdad, nuevamente, mil gracias por cada una de tus palabras. Fue un completo gusto y placer. La verdad es que no sentí en qué momento se fue casi hora y media de conversación, pero pues bueno, Sebas, sin más, aquí la cerramos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en Spotify y también para los que nos vieron en YouTube. Un saludo, un abrazo. Redes sociales de Sebas en la descripción tanto de YouTube y Spotify para aquellos ahí que estén interesados en justamente las premisas que él ya dio, que quieran ir a experimentar. Ahí las dejamos en la descripción, ¿sale? Cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobres. Nos vemos.